Del Señor. Siempre es una bendición poderles ver, ya que entre semana en realidad la vida se hace muy complicada. Vamos, venimos, trabajamos, en fin. Pero por lo menos tenemos un día donde podemos vernos, así que ya es una bendición. Seguimos en nuestra segunda carta de Corintios. Este es el mensaje número 10, donde hemos estado hablando que el apóstol Pablo abre su vida, abre su corazón, dice cómo se siente y nos da muchas lecciones de cómo podemos nosotros avanzar en la vida y cómo no tan solo vivir una vida, sino vivir una vida positiva en medio de circunstancias difíciles, así como lo vivió el apóstol Pablo. El tema de hoy le he titulado Recibiendo o a través o por medio del dar. La fe cristiana, mis queridos hermanos, en realidad en muchas maneras es una paradoja. Ahora, ¿qué es una paradoja? La palabra paradoja proviene de la raíz griega que significa parecer o aparecer. Es una idea que parece absurda y a veces hasta puede verse contradictoria, pero no lo es. Enseña más bien una profunda verdad. Y una de las primeras paradojas que encontramos en las Escrituras, o que quiero compartir esta mañana con ustedes como introducción de mi sermón, se encuentra en Filipenses 2, verso 7. Dice el pasaje: en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, refiriéndose a Dios mismo, a Cristo Jesús, que renunció a sus privilegios divinos. Siendo Dios, se hizo ¿qué? Se hizo hombre. Para muchos, este punto o esta enseñanza les es contradictoria. No lo es, pero para muchos lo es. Oh no, Dios, ¿cómo se va a hacer Dios hombre? Para Dios nada es imposible, amén. Nada es imposible. De esta paradoja surgieron muchas, y surgieron directamente de la boca del Señor, de los labios del Señor. Las más grandes salieron de los labios del Señor Jesús. Mire el pasaje: porque el que se enaltece será ¿qué? Humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ve? No es contradictorio. Simplemente nos dice una profunda verdad: que el que se cree mucho en esta vida y no quiere nada con Dios, que el que cree que no necesita a Dios, se va a dar cuenta después que sí lo necesitaba. El que cree que no necesita asistir a un templo, se va a dar cuenta que sí debió de haber asistido a un templo durante su vida. El que piensa que no es que tengo que estar cantando en una iglesia, se va a dar cuenta que debió de haber no cantado, gritado todos los días. ¿Ve? Por eso el pasaje, y este salió de los labios de Jesús. Hay otra. Jesús se sentó, reunió a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el número 1, entonces debe ocupar, ¿qué dice? El último lugar y servir a todos. Ahí está. ¿Quieres ser grande en los cielos? ¿Quieres que la gente te tenga en grande estima?
comienza a servir. No busques el asiento de enfrente, busca el asiento de atrás. Cuando llegue el que te invitó, te va a decir: amigo, ¿qué estás haciendo aquí atrás? Ven, tu lugar está enfrente. Y no vaya a ser que estés enfrente y llegue el dueño de la fiesta y te diga: amigo, ¿quién te puso aquí? Tu asiento es atrás. Por eso Jesús dijo: ¿quieres ser grande? Comienza a ser el menor de todos. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús fue nuestro mayor ejemplo. Él era el servidor de todos y lo hacía con una pasión increíble. Pero hay otro pasaje. Pude haber puesto 20 pasajes en realidad. Pero como he aprendido que en la hermenéutica, en la interpretación y en la predicación, las introducciones no deben ser tan largas, bueno, pues ni modo, hay que sujetarnos a veces a las reglas. Pues el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Pero el que la pierda por mi causa, la salvará. ¿Saben los pasajes que siguen después de este verso, de 24, el 25, el 26? El pasaje que sigue después de este dice: pues ¿qué aprovecha el hombre que se gane todo el mundo y su alma se pierda? Me encanta. ¿Por qué subrayé esa frase? El que quiera. Dios no forza a nadie, Dios no impone. Dios solamente dijo: mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, esto te conviene, esto no te conviene, pero si tú quieres, puedes perder. ¿Qué es cuando dice que pierde su vida? Bueno, lo que significa quizá este pasaje es que perdemos la vida en un sentido, pero la ganamos en otro. Perdemos la vida en un sentido de esta vida, de este mundo, de las cosas que a veces nos traen placer momentáneo, pero ganamos la vida con Dios, disfrutamos otras cosas. El cristianismo es maravilloso y se vive de una manera plena. Se aprende tanto, se invierte tanto. La pérdida y el hallazgo no es contradicción, son dos cosas realmente diferentes. Entonces, dice, pierde algo para ganar algo. Pierde la vida de andar haciendo el mal y gánala haciendo el bien. Pierde la vida en los pasatiempos de esta vida y inviértela en la vida, en las cosas que perseveran, que se van a ir contigo hasta el mismo cielo. Tenemos esas dos opciones. ¿En dónde invertir? Pero mucha gente piensa que invertir, que el dedicarse solo al mundo, a este mundo, a las cosas seculares, es ganancia, es pérdida. Desde la perspectiva bíblica es pérdida. Ganancia es cuando te dedicas a invertir tu vida en los demás. ¿Sabes, hermanos? Darle nuestra vida a Jesús completamente y vivir como una persona centrada en los demás no te quita, te añade más a tu vida. Te añade. Pero muchas veces pensamos que el invertir en la fe, el invertir en las cosas que realmente son para la vida venidera, mucha gente piensa que es pérdida. No es verdad, te está añadiendo a tu vida. Hoy vamos a ver el principio número 9 o número 10 para vivir una vida positiva y poderosa, la cual es una paradoja también en sí mismo. ¿Por qué? Porque Jesús una vez decía: es mejor dar que recibir, porque el que da, recibe. Recibiendo a través del dar,
pareciera una contrariedad o para las normas de la sociedad en la que vivimos, es contradictorio. Para la mente natural es contradictorio. Yo recibo cuando recibo, no cuando doy. Bueno, esa es la mente natural. Pero, ¿por qué? Porque en el mundo se nos ha enseñado que si quieres obtener algo, tienes que hacer todo lo que sea necesario para lograrlo. En el mundo se nos enseña que si usted quiere estar en primera línea, no le debe de importar a quién pisotear. Que si quieres lograr éxito, en realidad no compartas nada, solamente enfócate en ti. El mundo enseña que si usted quiere tener en la vida, usted siempre debe de estar al frente. Y el pasaje dijo: el que quiera ser el primero, que tenga que estar al último. Vámonos. Tenemos dos enseñanzas. La sociedad nos dice una cosa y Dios nos dice otra cosa. Pero nosotros, cuando pensamos con la mente natural, creemos estas cosas de la sociedad. Pero cuando pensamos con la mente espiritual, le creemos a Dios. Y por eso a veces hasta la misma gente ve que nosotros mismos a veces somos una contradicción. Oh, amargados, oh, ya no hacen esto, oh, ya no hacen aquello. Tenemos propósitos claros, por qué hacemos cosas y por qué no las hacemos. Pero una cosa yo les digo: no somos ignorantes. Yo las personas más sabias que conozco, las conozco en el cristianismo. Pero esa es la mente natural. La mente natural es como esa historia que leí. Dice que había un barco que iba a Brasil, y aquel barco se comenzó a hundir, y había unas cajas de oro que llevaban monedas de oro. Y entonces, cuando vieron que el barco se comenzó a hundir, la tripulación corrieron a ayudar a buscar a esas cajas para sacarlas a la terraza del barco. Pero el barco se comenzó a hundir tan fuerte, tan rápido, que la mayoría, casi todos dijeron: olvídense de eso, hay que salvar nuestras vidas. Se subieron a esos botes pequeños, ¿no?, que llevan los barcos al lado, y brincaron y se olvidaron de las cajas de monedas de oro. Pero ya estando todos casi en el barco, dijo que el capitán le dijo a uno: hey, ve y asegúrate que no dejamos a nadie ahí atrás. ¿Cómo? No, corre y ve a ver. No queremos dejar a nadie de que los barcos nos alejemos de aquí. Se fue aquel. Dice que encontró a un hombre allá arriba, allá en la puntita, y había, con una hacha en la mano, había quebrado los candados de las cajas, y estaba lleno de monedas de oro, y él estaba sentado. ¿Qué estás haciendo, hombre? ¿Qué no estás viendo que el barco se está hundiendo? Dice que el hombre le dijo: escúchame bien, toda mi vida he sido pobre. Dijo: pero estoy decidido a morir como rico. Y murió. La mente natural, murió rodeado de monedas de oro. Esa es la mente natural. Todos en la vida, de repente, cuando pensamos con la mente natural, queremos ser ricos. Queremos tenerlo todo. No queremos que nos falte nada. Eso no es real, hermanos. Eso es un mundo irreal. Eso solamente existe en las películas que a veces hace Hollywood. Pero en la vida real, usted y yo sabemos que a veces nos tenemos que levantar todos los días para conseguir el pan para la mesa. ¿Cómo que no? Es así, esa es la vida que Dios diseñó. ¿Qué le dijo a Dios al hombre allá en el jardín? Tienes que trabajar y te vas a ganar las cosas con tu sudor. Y si se lo dijo a Adán, que lo formó con sus propias manos, bueno, creo que también a nosotros nos aplica. Ay, el Señor, pastor, pero es que Adán pecó. También usted y yo hemos pecado.
Dice, no es cierto, pastor. Bueno, el simple hecho de nacer de unos padres, ya venimos con el pecado que les dije la semana pasada, hace unos días, con esa mancha. Así que miremos, el apóstol Pablo enseña a los creyentes de Corintios, cuando se trata del dar, la primera cosa que les dice es que deben de ser generosos. Mire el pasaje. Bueno, el punto, hermano. Una vida generosa. Mis queridos hermanos de Centro Familiar Cristiano, la naturaleza humana siempre busca riqueza adquiriendo cosas, pero en la mente supernatural, la Biblia nos dice que el secreto para vivir una vida positiva es dar. Hay un verso que es la fundación de este principio, y la verdad es la fundación del capítulo 8 y del capítulo 9 de 2 de Corintios. Y lo voy a compartir. Este es el pasaje para mí clave de estos dos capítulos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Le dice a los creyentes de Corintios: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya son salvos. Ya conocen que Dios murió por ustedes por regalo. Que aunque era rico, ¿qué dice? Por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Tremendo el apóstol Pablo, hermanos. Él era rico, se hizo pobre, ustedes eran pobres, y en él ahora pueden ser ricos. Todos estos capítulos cuelgan de este verso, hermanos. Ahora bien, hay muchos cristianos en las iglesias que ven el dar como un deber. Otros lo ven como obligación. Otros lo ven como imposición. Y otros dicen, no, pastor, es un desafío. Nuestro Señor Jesús nos dice que el dar es el ducto que activa la fuente de las bendiciones que Dios tiene para darte. Miren lo que dice el pasaje. Den, y se les dará. Dos puntos muy importantes. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida, ¿y qué dice? Desbordante. A mí me encanta eso, hermanos. En el contexto, cuando usted lee, ¿cómo eran los mercados en el tiempo de Jesús? Usted ha ido a los mercados de nuestro México lindo y querido. Está el montón de frijoles en el piso, ¿sí o no? Y están unas medidas. No lo pesan, óigalo bien, no lo pesan, te venden por medidas. Entonces dice, no, pues deme. Allá en México le decimos un chavo, es como una latita de sardina. Otros dicen un doble, una medida más grandecita. Otros un vaso, lo que sea, tienen sus medidas. Ahora, en los tiempos de Jesús era lo mismo. El grano, así lo vendían. En los mercados así lo vendían. No había esas pesas que dame medio kilo, que dame un kilo completo y échame el pilón. No había eso. Pero había unos vendedores que no eran honestos. A las medidas le ponían doble fondo. Para que no les entrara mucho. Entonces tenían doble. Abajo le ponían otra cosa. Al punto era tanta la corrupción que los romanos tenían que andar por los mercados y tenían a veces que sellar. A ver, enséñame tu medida. Y ellos la checaban y la sellaban. ¿Ok? Quiere decir que pasó la prueba. O sea, había inspectores, pues. A ese nivel. No crean que es algo nuevo lo de inspección. Pero había otros. Entonces Jesús toma esa ilustración para el dar. Mira. Den, sean generosos. Agarren esa medida y llénenla. Apriétenla. ¿Qué dice? Oprímela para que le entre más. Y cuando ya la tenga bien llena, ¿qué dice? Sacúdala para que se le salga el aire y le entre más. Y luego dice, no le eches y luego le hagas, ¿verdad? Para que se vaya
échale que se desborde. Y así vende, así dale a la gente. Porque con la medida que midan a otros, ¿qué dice? Si ustedes son generosos con los demás, que den bien, que sean justos en su venta, Dios también les va a bendecir a ustedes. Pero si andan haciendo trampa, si le andan quitando ¿me entiende? ¿Ha ido a algunas taquerías usted? Hombre, hermano, yo a veces he ido a comprarme, a mí me encanta mucho el camarón y me gustan los cócteles de camarón. En realidad yo a veces digo, ¿dónde dejé mi caña de pescar? Porque no le ponen camarones. Te dan puro de ese el de tomate, ¿no? Y le buscas, todos tristes camarones. Vas a veces a una taquería, hermano, hombre, hermano, te lo llenan de puros vegetables y no encuentras casi carne. No, hermanos. Jesús dice, no seas así en tu dar. Sean generosos, aprieten la medida, llénenla bien, den que se desborde. Tremenda la enseñanza, hermanos. Así que el Señor ilustra que las personas que den de esa manera recibirán. Si damos con sacrificio, Dios nos dará. Queridos hermanos de Centro Familiar Cristiano, no pongas medidas falsas en tu dar, porque te lastimas a ti mismo. Dios sabe con qué corazón das y cuánto das. Las primeras muertes reportadas en la iglesia y nos ilustran una gran verdad. ¿Quién eran, hermanos, en el libro de los Hechos? Zafira y Ananías, todos lo sabemos. Hermanos, había una necesidad en la iglesia. Ya olvídenlo. Nosotros vamos a vender nuestra propiedad para suplir esa necesidad. Bueno, entonces, hermanos, quizá ya ¿para qué damos? Alguien salió aquí generoso. Bueno, perfecto. Fueron, vendieron, trajeron. Y cuando trajeron, se les hizo mucho. Y nomás dieron una parte. Y se pusieron de acuerdo el esposo y la esposa. No vamos a decir que lo vendimos en tanto, vamos a decir que lo dieron tanto. Y eso es lo que vamos a decir, que la gente no sabe. Ok. Llegó el marido. ¿En esto lo vendieron? Sí. Que cayó muerto. Llega la mujer más atrásito. ¿Es verdad lo que dice tu marido, que así vendieron la propiedad? Oh, sí, mi marido dijo la verdad. Pues cayó uno para un lado, otro. Dice que vinieron unos jóvenes. Qué tremenda tarea de los jóvenes, ¿no? Y ellos lo sacaron y los fueron a enterrar. Porque no hicieron las cosas de corazón. Lo hicieron para que como que fueran los dadores más grandes de la iglesia, para que la gente los viera como, ahí viene Don, porque él da, ahora le cancha. No, esa forma de dar a Dios no le agrada. No es la cantidad, es como das. Amén. Cada quien que dé conforme ponga en su corazón. Dios no nos manda a robar para dar. No, ese no es el punto. El punto es que hay que dar con el corazón. Estas personas que le acabo de mencionar, la verdad no habían dado para honrar a Dios, habían dado para honrarse a sí mismos. Y eso no sirve, hermanos. Lo que sigue. En nuestro dar hay que agradar ¿a quién? Sobre todo a Dios. Hay personas que dan y dicen, bueno, le voy a creer al pastor, pues para que ya tanta cantaleta con eso. Voy a una iglesia y lo mismo, voy a otra iglesia y lo mismo, le voy a creer. Vamos a ver si es cierto. A ver, vamos a calarle un mes. Ganan $100, aquí están los $10, que no diga el pastor derechito. Y estos esperan que el próximo mes, cuando termine, ganan, Dios te va a dar más en abundancia. Y no pasa nada. Y entonces comienzan a decir, ¿ves?
te dije, el pastor miente. Eso de la iglesia es un fraude. ¿Por qué? Porque ellos tenían la idea, yo doy $10 o yo doy mi ofrenda. Y la verdad, yo tal vez encuentro petróleo en mi territorio mañana. Sí, yo voy a andar escarbando y de repente encuentro, hoy, aquí hay petróleo. Con razón el pastor decía, predicó así. Otros dicen, no. Van caminando y hasta riendan a ver para arriba, agua, no te vayas a descalabrar, a lo mejor cae una bolsa de oro, ¿no? Pues estoy cumpliendo. Esa forma de dar, con esa actitud, hermanos, en realidad, yo creo que el Señor ha de decir, mira, quédatelo. Esa no es. ¿A poco Dios así nos dio a su Hijo, hermanos? Jesús así dio su vida. No, Él lo dio de todo corazón. No hay que pensar así. Hay gente que está resentida en realidad con las iglesias porque pensaban que dar es como al otro día yo me voy a sacar la lotería. Dios no trabaja así. ¿Cuál es lo malo de esta imagen que le estoy presentando de esa manera de pensar? Bueno, el problema con estas personas es que dieron con una actitud equivocada. Esa es la verdad. Debemos de estar claros que cuando no se da con la actitud correcta, Dios lo sabe y por lo tanto no podemos engañar. Dios sabe cuánto damos, Dios sabe cuando damos como manipulación. Yo les he enseñado que Dios no es como esas máquinas que están en nuestros trabajos. Bueno, cuando yo trabajaba en un trabajo secular, le echas 60 centavos y le sacas la soda. Y si no te la da, ¿qué haces? Ya sabrán. Empiezas. Y si no, a patadas. Pero de que le sacas, hasta te salen de más a veces. Dice, ¿cómo sabe, pastor? Bueno, lo veo en TikTok. No es cierto. Pero Dios no es así, mis queridos hermanos. Dios no es así. El apóstol Pablo nos da la forma correcta de dar y nos pone una iglesia como ejemplo. Miren, dame el pasaje, mi querido hermano. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, le dice a los hermanos de Corintios, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Macedonia estaba acá arriba. El viaje del apóstol Pablo comenzó así. Llegó Macedonia fue lo más alto. Y de allá bajó a Corinto, bajó a Efesios y llegó una vez más a Jerusalén. Dio esta vuelta. Entonces Macedonia fue lo más alto que él llegó acá. Allá estaba la iglesia a Berea, estaba la iglesia de Tesalónica y de la iglesia de Filipos en Macedonia. Entonces estas eran las iglesias. Entonces el apóstol Pablo dice, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Eso es importante. Lo hicieron por voluntad ¿qué? Propia. No debes de hacerlo por alguien que te esté presionando, por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. ¿Qué pasó en Jerusalén? En Jerusalén había tanta persecución, había tanto conflicto que en realidad las personas que se convertían ya no los corrían de sus trabajos, les quitaban todo. Entonces había mucha crisis en la iglesia de Jerusalén y cayó en una crisis económica terrible. Entonces Pablo en su misión andaba pidiendo ofrenda para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y dice que los hermanos de estas iglesias de Filipos le decían, danos el privilegio, aunque somos pobres, pero en realidad queremos participar, queremos dar, aunque sea poco, pero queremos dar. Entonces Pablo le está contando a la iglesia de Corintios la clase de iglesias y cómo era la forma que estaban dando. Y los corintios, que se creían millonarios, en realidad tienen tantos problemas. Y uno de esos era que no querían dar. Eran de Monterrey, ¿no? Entonces,
Nos suplicaron una vez tener el privilegio, dice. E incluso hicieron más de lo que se esperaba, porque su primer paso fue, primero se convirtieron al Señor, dice, su primer paso fue entregarse a ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Primero se convirtieron, luego empezaron a apoyar al apóstol Pablo y luego dice, comenzamos a apoyar a otras iglesias. ¡Qué ejemplo! Él vio en estas iglesias de Macedonia, en Tesalónica, en Berea, en Filipos, la bondad en ellos. Ahora, es interesante que estos creyentes no tenían mucho. Eran pobres y por si fuera eso, poco, tenían muchos problemas. Pero lo que daban, lo daban de todo corazón y lo daban de voluntad. Yo una vez recuerdo que tiene años que les dije un principio: nadie es demasiado pobre para no poder compartir algo con los demás. Nadie. ¿Cómo lo sabe, pastor? Aquella viuda, ¿verdad?, que dio lo último que tenía. Era pobre, pero lo compartió. Me gusta estos hermanos de estas iglesias, ¿saben por qué? Porque ellos eran felices en dar. Ellos eran felices. Ellos quizá entendieron el principio, hacer tesoros en el cielo. Ellos tenían la confianza que Dios les iba a seguir proveyendo. Ellos no pensaban, soy tan pobre, tengo tan poco, que si doy me quedo sin nada y mañana no como. Ellos decían, no, soy pobre, tengo poco, pero puedo compartirlo. Mañana Dios me va a proveer. Esa era la mentalidad de ellos. ¿Ves? A veces el dar es una paradoja, ¿no? El que tiene poco dice, si doy poco, tengo poco, y si doy me quedo sin nada. La mente espiritual dice, tengo poco, si lo comparto, Dios me puede dar. Dios me va a proveer. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras. Pero nosotros a veces, para pensar espiritualmente, tenemos que estar conectados con Dios. Si no está conectado con Dios, usted piensa como la gente de afuera. Su gran fe les daba libertad para dar con generosidad, y de esa manera ellos agradaban a su Dios. Por último, coherederos con Cristo. Es lo que le dice el apóstol Pablo a los creyentes en Roma. Voy a usar este pasaje, pero la verdad la historia es lo mismo en los Corintios. Así que, como somos sus hijos, también somos ¿qué? Sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de sus sufrimientos. O sea, si quieres recibir lo bueno de Dios, también debes de entender que Cristo, cuando anduvo en la tierra, padeció algunas cosas. Y si tú las padeces, bueno, estás participando también de las cosas que Cristo participó. ¿Qué significa ser coheredero con Cristo? Significa que somos herederos de lo que Jesús heredó. Usted es heredero de toda su riqueza y su resplandor. Esa es una de las razones por la que debemos de ser generosos, porque nuestro Dios es generoso. Y si nuestro Padre es generoso, y como hijos debemos de ser ¿qué? Generosos. No podemos salir de un Padre, de un Salvador generoso, hijos tacaños. No. Yo sí hay algo que le he tratado de enseñar a mi hija, que en realidad invierte en las personas, porque eso se va a ir con ella cuando ya no esté en esta vida. Si invierte aquí, todo se va a quedar. Así que el autosacrificio de Cristo debe de motivarnos a dar y a dar y a dar con alegría y con gratitud. Martín Lutero solía decir cuando predicaba que el creyente viene a ser un verdadero discípulo de Cristo cuando experimenta 3 conversiones. Cuando se convierte 3 veces ¿en qué? La primera, cuando se convierte de todo corazón al Señor. Esa es la primera, dijo. Ahí ya comienza un creyente. Luego dice cuando se convierte de la mente y comienza a cambiar. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu vida, ¿sí? Y la tercera conversión decía que
el verdadero creyente se convertía en discípulo de Jesús cuando se hacía la conversión de la cartera. ¿Okay? Las dos primeras no tenemos bronca, ni problemas. La tercera, esa cuerda es muy frágil. Y ahí sí dice, pastor, echó a perder su sermón. Hasta aquí va bien. Así que, mis queridos hermanos, la pregunta es, ¿por qué no debe de sorprendernos que nuestro Señor Jesús hablara más del dinero que de todas las cosas, excepto que el reino de Dios? Él habló primero, número uno, el reino de Dios. Y la segunda cosa que más tocó, el tópico que más tocó, fue el dinero. ¿Por qué creen? Porque Él sabía que si confiamos en Él con nuestro dinero, estaremos confiando en nuestro pan de cada día, estaremos confiando en que suplirá mis necesidades y que estaremos confiando en Él en todo. Pero si no podemos confiar en algo tan práctico, ¿cómo pues vamos a confiar en las cosas que no se ven, en las cosas eternas? Si no confías en las cosas que ves, ¿cómo vas a confiar en lo que no ves? Así que el consejo para usted es que usted que nunca ha confiado en Jesús en cuanto a su cartera, deje que Él tenga el primer lugar en su cartera. Deje que su dinero sea testigo de su confianza en Dios. ¿Sabe lo que dice el dólar? Tiene un letrerito. ¿Sabe lo que dice? Para muchos nomás es un símbolo, pero no es una realidad. ¿En Dios qué? Sí, eso es lo que dice. En Dios confiamos. Pero para muchos eso no es verdad. Para muchos confían en el dinero. Es contradictorio a veces, pero no debiera. Deje que Dios, realmente que eso no sea un símbolo, que sea una realidad en su vida. Confíe en Dios. Que haga Dios una transformación verdadera. ¿Por qué no dice esto, pastor? Bueno, miren, siendo rico se hizo ¿qué? ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? ¿Quién nos dio el ejemplo de dar? Él, siendo Dios, se hizo hombre. Siendo el primero, se puso hasta el último. Dice que tomó forma de esclavo. Es un ejemplo bíblico. Está empapada en la vida de Jesús el dar. Los pastores que no predicamos a veces eso es porque en realidad a veces ya nos basta con que le dicen tanta cosa a veces a nuestros miembros. Pero en realidad, hermanos, no es contradictorio a la Biblia. Pablo llegó a decirle a los creyentes: yo lo que quiero es que ustedes tengan tesoros en el cielo. No quiero que me den, no les digo para que me den, les digo para que tengan, cuando lleguen al cielo, tengan una cuenta ya. Concluyo con esta ilustración. Leí una historia fascinante que se las voy a contar. Dice que el hombre se llama John Harper. Nació en el 1872 y a la edad de 13 años entregó su vida a Cristo. A los 17 años él se paseaba en las calles de Escocia gritándole a la gente con una pasión increíble: arrepiéntete, arrepiéntete, Cristo viene, tu vida debe de ser transformada, cree tú y serás salvo toda tu casa. Lo vio un pastor. Dice que lo vio un pastor y lo llamó a ser el pastor a una iglesia bautista en Glasgow, Escocia, que tenía solo 25 miembros. Y en 12 años esa iglesia tenía más de 500 miembros. Fue tanto su impacto de John Harper que la iglesia Moody en Chicago lo mandó traer para que viniera a predicar a Chicago. Y predicó en Chicago, ahí en la iglesia de Moody. Y dice que le impactó tanto la comunidad y la iglesia que le dijeron: queremos que el próximo año regreses a predicar.
Bueno, él ya era casado, regresó una vez más a su país y cuando estuvo allá, su esposa murió y le quedó su niña. Pero él quería venir, él tenía un plan de regresar. Dice que su viaje realmente lo pospuso 6 días para embarcarse el 10 de abril. Más bien en 1911 y luego el 10 de abril de 1912 se embarcó en aquel gran barco llamado Titanic. Y dice que cuando el barco se comenzó a hundir, él fue uno de los primeros que le ofrecieron subirse a los botes. Y él lo que hizo, él agarró a su hija y le dijo a alguien que subió al bote, le dijo: mira, cuida a mi hija, ten mi hija. Y le dijo a su hija: hija, no te preocupes, un día yo te voy a ver. Y él se regresó y empezó a gritarle a aquellos 1,500, más de 1,500 personas que iban. Y comenzó a gritarles: señores, señoras, prepárense para morir. Crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. ¿Qué? Crean en el Señor Jesucristo, dice la gente. Empezó a aventarse a aquellas aguas congeladas que estaban como a 28 grados para acá. Y dice que una vez más vinieron y le dijeron: hay un barco más, necesitas subirte a ese bote. Y dijo: no me puedo subir, hay mucha gente que aquí no conoce al Señor. Y no se subió. Finalmente John Harper cayó al agua. Y estando en el agua, vio a un joven. ¡Joven! ¿Conoces al Señor Jesús? No, dijo, yo no conozco al Señor. ¿Te gustaría aceptarlo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No, el joven no quiso nada. Dice que John Harper, las olas se lo empezaron a alejar de ese joven, y que más tarde aquel hombre agarrado de una parte del barco, las olas lo volvieron a traer al joven y le dijo: joven, necesitas conocer al Señor. El joven aceptó al Señor y dice que vio a John Harper hundirse y nunca más lo encontraron. A John Harper se le llama el hombre que lo dio todo para enseñarle a salvar a alguien más. De aquellos 1,500 personas que se arrojaron al agua, solamente 6 se salvaron. Y uno de los que se salvó fue ese joven que contó su historia. Y dijo: yo soy el último convertido del señor John Harper. Cuando dicen que lo dio todo, dio su chaleco de salvavidas, dio a su hija, lo dio su espacio en el barco. La pregunta es: ¿qué estás dispuesto tú a dar? ¿Qué están dispuestos a dar por su Dios? Póngase de pie, por favor. Hágase esa pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a dar? ¿Mi tiempo? Yo no sé, pero es una pregunta que usted se tiene que hacer. Jesús lo dio todo, John Harper lo dio todo. ¿O quiere morir como el que murió entre monedas? Y sí que murió, pero murió rico, Voy a hacer una oración. Y yo le ruego a mi Dios con todo mi corazón. Le oré mucho por este sermón. Y yo dije que no iba a predicar. Yo en estas cartas no estoy predicando la verdad. Yo le estoy enseñando. Porque yo para predicar me vuelvo un poco más loco. Pero me estoy tomando mi tiempo. Hasta me descanso. No ven que me tomo mi descanso.
Tal vez alguno de ustedes se está durmiendo. Pero en realidad, yo quiero que usted me entienda muy bien, mis hermanos. ¿Qué está dispuesto a dar? Si no le has dado tu vida a Jesús, entrégale tu vida a Jesús. ¿Qué estás esperando? Si no te has convertido de la mente y todavía no estás cambiando tu manera de pensar, ¿qué estás esperando? Y si no se ha convertido tu cartera, bautízala hoy. En realidad, dar es ¿qué? Es recibir. ¿Quieres recibir de Dios? Comienza a dar. Da tu tiempo, da tus talentos, da todo lo que tengas. Y Dios sabrá cómo recompensarte. Padre, te adoramos y te damos a ti la gloria y la honra. Porque tú siempre nos hablas con cuerdas de amor, Señor, y nos atraes con cuerdas de amor. Sabes hablarnos, sabes decirnos las cosas. Dios Todopoderoso, te ruego que ilumines nuestro pensamiento y que de hoy en adelante, cada vez que veamos una situación donde nosotros podamos participar, seamos como estos hermanos de Filipos, como estos hermanos que estaban en estas iglesias, que pedían de favor que se les permitiera ser de bendición para los demás. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición con lo que tú nos des. Que al final del día, Señor, damos de lo que tú nos das. Si tú no nos dieras, ¿de dónde daríamos, Señor? Ayúdanos. No es una contradicción, Señor. Es una enseñanza profunda que el que da recibe. El que siembra cosecha. Ayúdanos a apretar esa medida, a sacudir esa medida, a que rebose esa medida. No a no ponerle trampa al dar. Quiero hacer una oración por usted ahí donde está. Yo no sé cuál sea su lucha, pero ahí donde está yo voy a orar por usted. Levante su mano si usted quiere que yo ore por usted. Dios te bendiga, Dios me los bendiga, Dios me los bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Señor, gracias. Levantamos nuestras manos. Gracias por aquellas personas generosas que me he encontrado en el camino. Gracias por esas personas tan generosas que sostienen este templo. Gracias, Padre, porque esas personas generosas que tú atraes a tu reino y que son clave para que tu mensaje se siga predicando. Ayúdanos a aumentar nuestra generosidad. Bendice las vidas de mis hermanos que levantaron sus manos ahí donde están. Haz, Dios, el milagro. Ayúdanos a verte como tú nos ves, con esa pasión, con ese amor, con esa dedicación. Que al final del día, Señor, esto es temporal. La verdadera vida es en tu presencia. Ayúdanos a verlo desde ese ángulo. En el nombre de Cristo Jesús, dejo en tus manos a toda tu iglesia, desde hoy y para siempre. Gracias. Y el pueblo de Dios dice...